Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para entender lo que va pasando en el mundo. Primero vamos a hablar sobre lo que son las primeras semanas de Donald Trump, ciertamente un cambio de ritmo importante con respecto a la gestión pasada. Y también vamos a hablar sobre la situación en Bolivia, ya que se viene un proceso electoral en agosto de este año. Pero comencemos con Trump primero. Ha sido semanas bastante complejas. Han aprobado un montón de órdenes ejecutivas, han hecho varios movimientos geopolíticos importantes. Se ha hablado de la salida de los Estados Unidos de la OMS, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. También se ha emprendido una guerra bastante importante contra la burocracia interna del país. Y también han comenzado una auditoría de los gastos de dinero de los contribuyentes que está levantando bastante controversia en ciertos sectores políticos. Pero eso no es todo lo que han hecho. También Donald Trump se ha enfrentado ya con varios presidentes de América Latina. Estamos hablando de Petro, de Sheinbaum por un lado, también con su vecino en Canadá. Y ha comenzado a empezar a las negociaciones con la Unión Europea, se ha comenzado a enfrentar un poco más a China, también está el tema de Medio Oriente, así que ha hecho bastantes medidas geopolíticas que yo creo que se resumen bastante y se pueden entender bastante en una anécdota que ha contado J.D. Vance al vicepresidente hace unos días. Ha dicho todos los días, el presidente nos pregunta cuánto tiempo falta para que termine la gestión. Entonces, esta noción de que solo tiene 4 años es importante y explica también bastante por qué todos los días pasan cosas tan rápido y por todos los frentes. Así que nos queda bastante para analizar sobre lo que han sido estas primeras semanas. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Es un verdadero placer, a sus órdenes. Quería comenzar con una pregunta un poco general porque durante las últimas semanas, a pesar de que no han sido tantas todavía, Donald Trump ha hecho bastantes cosas en el panorama interno y en el panorama externo. A veces es difícil mantenerte al día en todas las órdenes que firma, pero quería preguntarte a grandes rasgos, ¿cuál crees que es, digamos, la estrategia que está asumiendo Donald Trump en esta segunda administración? ¿Cuáles serían los pilares clave de esta administración? Yo te separaría la respuesta en dos consideraciones. La consideración puramente política, y estoy hablando en el sentido estratégico de Trump, percibe dos aspectos puntuales. Una, él cree, y lo ha dicho abiertamente, de que él tiene un mandato. Es difícil disputar esto a la luz del resultado, ¿no es cierto? Gana todos los battleground states, gana el Senado, gana la Cámara, gana el voto popular. Es difícil entrar en esto en el argumento salvo de que tengas un interés partidario, ¿no es cierto? Lo cree firmemente. Segundo, él sabe que es un solo término. Sabe que es un solo término y las urgencias que eso acompañan en los cortos que pueden resultar 4 años para la implementación de una agenda. No es una continuidad de un presidente de 8 años. Es un presidente que siente, aunque hubiera sido presidente anteriormente, que es, como dicen los americanos, un one term, ¿no es cierto? A eso yo le añadiría una visión mucho más clara en lo geoestratégico, en lo geopolítico y sobre todo en una idea de legado. Cuando te digo una idea de legado, te voy a dar un ejemplo puntual. Para mí, una de las medidas con mayor nivel de proyección en el tiempo, y ojo que fue una de las primeras en tomar, es la definición de las organizaciones del crimen transnacional organizado, sobre todo los carteles, como organizaciones terroristas. Primero, como ya lo establecimos en tu programa, el mass media se concentró muchísimo en tratar de presentar esto como una cuestión exclusiva de las organizaciones criminales. De hecho, hasta México intentó hacer una representación en ese sentido en las Naciones Unidas. Esta medida requiere una lectura más cuidadosa. La medida, si la lees, indica que organizaciones gubernamentales y gobiernos adversarios a los Estados Unidos que se beneficien del ciclo de lo ilícito también están contemplados. Pero además abre una modificación doctrinal, legal y política que no habíamos visto en Estados Unidos desde las medidas que se tomaron después del 11 de septiembre. Solo como ejemplo, ya no se tratan a estas organizaciones o a sus asociados y cómplices en el marco penal criminal, bajo la tutela del Poder Judicial y con las agencias policiales como las encargadas en, reitero, un marco que normalmente se concentraba en la obtención de evidencias, en la presentación de la misma, en seguir una cadena de custodia, en cumplir con los requisitos formales de la ley en los Estados Unidos, sino que ahora, al definirse como terroristas,
puede aplicarse a ellos la definición de combatiente extranjero, fruto de la guerra contra el terrorismo, se los puede llevar a lugares como la base de Guantánamo, se pueden hacer convenios con estados para su retención fuera del territorio de los Estados Unidos, se los puede considerar, pese al fallo de la Corte Suprema en relación a Bush, ahora hay nuevos elementos, como no sujetos estrictamente al marco constitucional legal de lo que sucede en el territorio continental de los Estados Unidos. Entonces, creo que en este marco hay que entender todo lo demás. Hay que entender inclusive cómo encara la reforma del Estado, cómo encara el tema de Dodge, cómo encara el tema de la cuestión del rol de Elon Musk, cómo encara todo ello, porque, vuelvo a reiterar, creo que hay una combinación de esa sensación que él tiene de mandato, esa sensación que tiene de urgencia y ese concepto que tiene de un legado que pretende dejar. Hay muchas cosas que ha hecho Donald Trump en las últimas semanas que han podido generar, digamos, bastante rechazo por parte de los demócratas y por parte, digamos, de la izquierda latinoamericana. Digamos, estamos hablando del tema de la migración, tal vez el tema de la protección de los deportes de las mujeres, la retirada de los Estados Unidos de la OMS, pero justo como mencionabas Elon Musk, quería preguntarte por esto, porque parece ser que ya no es el gabinete de Trump ni Trump, sino que Elon Musk ha terminado siendo la persona más atacada en la administración de Donald Trump. Y precisamente es por su rol, digamos, de reducción del Estado. ¿Por qué crees que está generando, digamos, esta auditoría que está haciendo de cómo se gasta el dinero de los estadounidenses, está generando tanta controversia en cierto sector político de Estados Unidos? Bueno, yo identificaría eso con el momento político. Y Elon Musk no está haciendo ni más ni menos que aquello sobre lo cual Trump hizo campaña. En ese sentido, también es difícil discrepar con la vocera de la Casa Blanca. El argumento de que Elon Musk no fue electo, por definición, la mayoría de los miembros de gabinete de los presidentes de Estados Unidos son funcionarios que deben servir a la confianza del presidente de los Estados Unidos. No necesariamente son personas electas por la población, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es un argumento un poco carente de una profundidad en el contenido, ¿no es cierto? Pero mira, hoy día se concentran en Elon Musk, se concentran en Dodge, se ha concentrado mucho el tema en USAID. Ojo, estoy completamente de acuerdo en que deba haber una situación de auditoría, debe haber una cuestión de responsabilidad. Comparto el criterio vertido por el secretario Rubio en República Dominicana. La ayuda externa norteamericana, el soft power, la propia USAID, tiene cosas que se pueden recuperar. Pero también es innegable de que hubo una pérdida de contacto que no es exclusiva de USAID, abarca a una buena parte del gobierno federal, entre la idea de que son organizaciones e instituciones al servicio de los Estados Unidos, cuyas actividades deben redundar en beneficio del ciudadano norteamericano, que tienen actividades que deben ser convenientes en la persecución, obtención de los objetivos estratégicos de los Estados Unidos y que habían perdido esa noción. Pero ojo, hoy día es Elon Musk. No te sorprendas si el día de mañana es la nueva Procuradora General de Justicia, la señora Bondi, porque se avecinan aspectos legales que van a ser planteados en función también de una reforma que se anunció en la campaña, no solamente al Departamento de Justicia. Se habló de agencias federales como el FBI, se ha hablado de agencias federales no solo de la comunidad de inteligencia, sino que se ha hablado también del tema del IRS, que es una institución central para la administración y el funcionamiento del Estado. Entonces, creo que Musk concentra buena parte de esto. Me atrevo a decirte que puede ser por diseño, no es una persona que tema a la confrontación y esté muy preocupada por la corrección política, lo reveló en el proceso de adquisición de X y en cómo abrió esta plataforma, que en mi opinión fue muy sano desde el punto de vista de la apertura del debate democrático y lo que yo llamo la revolución del hombre común frente al poder de la gran media, ¿no es cierto? Entonces, creo que no es solamente Musk, sería un error concentrarse en ello, creo que es una promesa, un compromiso de campaña, y regresamos al tema del mandato que Donald Trump cree tener para hacer al Estado norteamericano más eficiente, más pequeño en el sentido de la funcionalidad y más capaz para alcanzar sus objetivos estratégicos. No, y justamente lo que dice sobre la fiscal general
Bondi, al final acaba de anunciar hace unos días que va a parar el financiamiento a todas las ciudades santuario, lo que entra un poco con la estrategia de migración de Donald Trump. Y quería preguntarte por eso, porque ha sido uno de los grandes focos de las últimas semanas, especialmente con su enfrentamiento con Canadá y con México. ¿Cómo crees que está avanzando su estrategia en el tema de inmigración? Y si, digamos, ha sido efectivo esta amenaza de los aranceles con los países vecinos que tiene. Bueno, desde el punto de vista del objetivo obtenido, sí. O sea, es otra vez, tú sabes que yo tengo una posición que trato en la medida de lo posible de mantenerme en la independencia frente a la posición partidaria que puede ser prevalente en el ambiente político. Pero es difícil argumentar sobre la efectividad cuando vimos lo que sucedió. Primero, un memo, un fact sheet, yo diría brutal, ¿no es cierto? La manera en la cual se describe a México como un Estado tomado por el narco, al gobierno como un gobierno en alianza con las organizaciones del crimen organizado. Regreso un poco al principio de esta entrevista y a la orden ejecutiva que toma esas definiciones, ¿no es cierto? El discurso de Claudia Sheinbaum se quedó en eso, se quedó en un discurso, ¿no? Las tentativas de la posición en las Naciones Unidas. Al final del día, de golpe, sorpresa, encontraron 10,000 efectivos de la Guardia Nacional. Sorpresa, el secretario del Ministerio de las Relaciones Exteriores se reúne con Rubio y declara de que los Estados Unidos mexicanos son aliados de los Estados Unidos en la lucha contra el narco. Hay mucho camino por recorrer, pero vaya cambio, ¿no es cierto? Trudeau no fue extraño a esto. Trudeau, el líder del gobierno de Ontario, fueron muy beligerantes. Casi daría la impresión de que estaban dispuestos a ir a la guerra comercial con Estados Unidos. Pocas horas después, Trudeau no solamente replica las expresiones de Claudia Sheinbaum, sino que además dice que Canadá también adoptará la definición de las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas. Entonces, esto, y yo añadiría también el tema de la dinámica con Panamá, el anuncio de Mulino del fin del compromiso con la denominada Ruta de la Seda, van marcando una política exterior, y reitero también algo que dije al inicio de esta entrevista, una perspectiva en la geopolítica y la geoestrategia norteamericana que claramente está en un rumbo muy diferente al que había tenido su predecesor. Antes de entrar al tema de Panamá y de la Ruta de la Seda, quería preguntarte porque, digamos, no solo está tomando estrategia con sus países vecinos o con países, digamos, que lo enfrentan, sino ha abierto la posibilidad a una posible imposición de aranceles para la Unión Europea. Y quería preguntarte, digamos, ¿qué interés podría tener Donald Trump en comenzar a negociar con la Unión Europea? Digamos, ¿qué hay de por medio? Mira, me voy a concentrar un poco en mi área de investigación, porque uno tiene que reconocer que tiene límites en cuanto a sectores y tópicos de conocimiento específico. En lo que se refiere específicamente a seguridad y a defensa, y en cómo esto te puede impactar el tema económico, Trump sigue teniendo un efecto de lo que fue su primera administración. Tú recordarás el ácido debate en el que participó en su momento la señora Merkel, donde Trump dijo que si los estados de la ONU, perdón, de la OTAN, en este caso del NATO en inglés, no cumplían con el umbral de inversión mínima, 2%, Estados Unidos no se sentiría obligado a asistirlos. Fue un escándalo en su momento, ¿no es cierto? Fue una cuestión que los líderes europeos llevaron al punto que casi daba la impresión de una ruptura. Bueno, hoy día tú tienes a países como Lituania, Polonia, que están rozando o superando el 5%. Hoy día ningún país europeo discute el umbral del 2%. Hoy día todos los países se esfuerzan en mostrarle a esta nueva administración de que no solamente están dispuestos a cumplir, sino a superar los mínimos. ¿Colaboró mucho el tema de la guerra de Ucrania? Sin duda colaboró muchísimo el tema de la guerra de Ucrania y la sensación de Europa que se había autoinducido a una complacencia de que nunca más veríamos una guerra en el continente, y aquí tienes una guerra que es la peor en muchos sentidos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces creo que Trump tiene ese efecto. Ahora, hay una diferencia que tenemos que dejar muy clara. No es la Europa del 2016. Esta Europa tiene una fuerte presencia de movimientos de derecha, tiene una fuerte presencia, y lo mostraron las elecciones del Europarlamento. Yo estuve recientemente en un evento auspiciado por una iniciativa que se llama Make Europe Great Again, y hay que reconocer que hay un peso distinto de la centro derecha y la derecha en la política europea, que ya ha adoptado inclusive medidas tangibles. La reconsideración
de la Convención del 51 con respecto a los asilados y refugiados y la posibilidad de devolverlos a su lugar de origen, ya te marca una partida de Europa de posiciones que antes parecían inamovibles. Y también creo que eso también habla no solo de que esos países no se encuentran en la misma situación de 2016 y el gobierno que ha recibido Donald Trump tampoco se encuentra en esa misma situación, lo que hace que tenga que ser un poco más duro en ciertas propuestas. Ha hablado de Gaza, ha hablado también de Centroamérica, que son temas que quiero preguntar, pero primero vamos a una pausa y volvemos.